La Iglesia Cruzada Cristiana Central presenta tiempo de compartir, tiempo de disfrutar, tiempo especial para estar con Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios, y desarrollar ese potencial que hay en ti. Él hará algo especial, conexión con Dios. Su mejor aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Díselo fuerte, fuerte que es para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Precisamente Dios me ha hablado al corazón de iniciar una nueva serie de temas. Y este año, pues Dios me ha guiado a eso, a tomar temas específicos y tratarlos por varias semanas para profundizar más en ellos. Y el tema que vamos a entrar a partir de ahora lo he titulado El poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús. Y esta palabra y esta serie de temas que vamos a estudiar acerca de Jesucristo y de el poder de su sangre, no solamente van a traer a usted información de todo lo que significa que Cristo haya venido al mundo a morir por nosotros, sino que más allá de información va a traer revelación. Y la diferencia entre informar y revelar es que cuando usted es informado de algo, la información llega a tu mente, pero la revelación llega a tu espíritu. Cuando hay revelación de Dios para la vida nuestra, la revelación de Dios produce transformación. ¿Qué produce la revelación? La información produce conocimiento, pero la revelación produce transformación. Por eso, qué bueno que usted venga muy expectante, porque Dios va a traer esa transformación a nuestra vida. Por eso, en la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque la revelación produce libertad. La revelación produce sanidad. La revelación produce cambios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, cambios. No tan solo información, porque la información no cambia. Usted puede salir de este lugar sabiendo un poco más de Cristo, pero eso no es todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que la palabra nos cambie, nos transforme, nos sane, nos libere, nos empodere y nos lleve a ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Es importante, al iniciar este tema, reflexionar en lo que significa Jesús para nosotros. Yo recuerdo cuando inicié mi vida cristiana, surgió una inquietud en mi mente y era, ¿por qué Jesús vino a morir por nosotros? Y comencé a razonar del por qué Dios envió a su Hijo al mundo. No sé si en algún momento de su vida usted se ha hecho esa pregunta, pero es bueno hacerse preguntas, porque sin preguntas no hay respuestas. Y Dios quiere que nosotros nos preguntemos e indaguemos y conozcamos a profundidad el porqué de las cosas. Es bueno nosotros introducirnos e inquietarnos y preguntarnos, ¿por qué Jesús? ¿Por qué vino a la cruz? ¿Por qué murió por nosotros? Y allí es cuando surge esa pregunta que quizás se la quiero hacer a usted en esta mañana. ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Qué significa Jesús para tu vida? Yo creo que si pasara un papel con un lapicero a cada uno de ustedes, apuntarían cosas seguramente diferentes. Porque para muchas personas Jesús significa una cosa, pero para otros significa otra cosa. Quizás usted no tuvo la oportunidad de que le presentaran a Jesucristo
sino que más bien a muchas personas Cristo ha sido una imposición. Cuando nosotros vemos la historia, por ejemplo, de los españoles cuando vinieron a conquistar América hace 500 años, ellos vinieron no a evangelizar, sino a cristianizar esta región. ¿Y cuál es la diferencia entre evangelizar y cristianizar? Cristianizar es imponer una religión. Usted tiene que ser cristiano. Como cuando alguien nace en medio de una familia religiosa, sencillamente de niño te llevan a la iglesia. En estos días hablaba con alguien que estaba compartiéndole acerca de la palabra y le decía, ¿tú vas a la iglesia? Y él me decía, yo no voy, me llevan. Es decir, no voy por voluntad propia, sencillamente me llevan. Y la realidad es que muchos nacimos no con la elección, sino con la imposición. A ver, ¿cuántos de ustedes los llevaron a la iglesia? Levante la mano. Sí, eso pasó, mire, la mayoría de personas. Entonces, ¿qué pasó? Nos cristianizaron. Otros ya fueron evangelizados. Y lo que eso significa es que la evangelización es presentarte a alguien el cual tú puedes tomar la decisión de seguir. Ahora, bajo estos parámetros, allí nos tenemos que preguntar si realmente nosotros estamos siguiendo a Cristo porque nuestra familia lo hizo, o porque nos impusieron de que teníamos que hacerlo para tener una conciencia en paz, o sencillamente porque Cristo se nos reveló a nosotros y nuestra vida fue transformada. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 18 en adelante, un día Jesús le hizo la misma pregunta a sus discípulos. Lucas 9, 18, dice la palabra: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, note la pregunta que les hace Jesús: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Verso 19, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Verso 20, él les dijo, la segunda pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Note que en esta porción Jesucristo hace dos preguntas. ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Cuando Jesús está diciendo, ¿quiénes dicen ellos?, está hablando de la gente que estaba alrededor de él. Hay mucha gente que está alrededor supuestamente de un Jesucristo, pero allí es cuando Jesús los confronta y les dice, para ustedes yo quién soy. Hoy en día para muchos Jesús es sinónimo de religión, de un sistema creado por el hombre. Mucha gente, miles, quizás millones de personas se mueven alrededor, no de Cristo, sino de una religión. Para otros Jesús simboliza una iglesia, una liturgia, y eso seguramente va relacionado con una liturgia larga, aburrida, que lo único que pone son parámetros para seguir. Para otros Jesús es un personaje de la historia, y hay muchos libros que hablan acerca de Jesús. La historia, por supuesto, no puede negar la realidad de un hombre llamado Jesús que existió hace 2000 años. Entonces ya entramos al área histórica, que para muchos es eso, historia. Para otros es un líder que se levantó en medio de un movimiento y que fue un hombre que influyó en mucha gente, un gran líder. Y para otros es uno más. Pero la pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta mañana es, para usted, ¿quién es Jesucristo? Para usted, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es el que murió en la cruz del Calvario? ¿Una religión más? ¿Un personaje histórico? ¿Un gran líder? ¿Un profeta, entre otros?
Porque para Pedro no era eso, sino que Pedro le responde y le dice: tú eres el Cristo. A Pedro le fue revelado quién era realmente Dios, el Cristo. Porque para conocer al Cristo, nuestros ojos tienen que ser abiertos. Tiene que haber revelación del cielo. Precisamente la palabra revelación significa quitar el velo, que nosotros podamos ver. A Pedro le fue quitado el velo, por lo tanto Jesús le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Escuche esto: para usted conocer a Jesucristo, el Padre te lo tiene que revelar. Qué bueno que nosotros le digamos ahora al Señor: Padre, revélame a Jesucristo. Padre, revélame al Señor. Padre, revélame a Cristo. Por eso Pedro dice: tú eres el Cristo y vienes de Dios. Precisamente la palabra Cristo en el término griego significa ungido o consagrado. Ya en el término hebreo significa Mesías, que tiene que ver con el Salvador o Redentor de los hombres. El término Cristo, que es lo mismo Mesías, tiene que ver más con una misión. Es decir, Dios se hizo hombre para cumplir una misión. Cuando hablamos del Mesías, el Mesías tiene que ver con aquel que viene a ser redentor y aquel que viene a ser salvador. Cuando hablo de redentor, estamos hablando del término redimir, rescatar. Es decir, Él nos vino a rescatar de las manos del diablo y a establecer en las manos de Dios. Redimir y salvar. Dios nos rescata y nos establece. Entonces, cuando habla del término Cristo, está hablando de aquel que nos rescata y nos establece, que nos saca de la mano del infierno y nos establece en el reino de Jesucristo. Entonces Pedro tiene esa revelación de Dios. Entonces Pedro dice: tú no vienes a fundar una religión más, ya religiones, sectas, movimientos hay muchas. Tú has venido es a hacer un cambio en mi vida. Tú has venido a sacar mi pasado y a establecer un futuro nuevo en mi vida. Y allí es cuando viene la revelación de Cristo a la vida de Pedro. Y Pedro es totalmente transformado por el poder de Dios. Usted va a ser benefactor de Dios en la medida en que Dios se revele a usted. Van a venir los beneficios de Dios en la medida en que Dios se revele a su vida. Si para usted el Dios que sana se revela, usted va a ser sano. Si para usted el Dios que libera se revela, usted va a ser libre. Si para usted el Dios que prospera se revela, usted va a ser próspero. Si para usted el Dios que salva se revela, usted va a ser salvo. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Diga conmigo: revelación. Diga: yo necesito revelación. Revelación. Eso no lo da la letra, eso lo da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre todo aquel que acepta a Cristo en el corazón y que tiene hambre de su presencia. Levántele un fuerte aplauso a ese Señor. Ahora, miremos bíblicamente a qué vino Cristo al mundo y lo que debe significar la poderosa sangre de Jesús para nosotros. Lo primero que Cristo vino a hacer al mundo fue a deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora míreme acá, por favor. En este texto, Dios muestra la realidad del diablo y la realidad de Dios. Y está diciendo, existe Satanás como existo yo, dice el Señor. Y el diablo es dueño de aquellos que pecan, pero yo soy dueño de aquellos que me aceptan. Entonces dice la Biblia, el que peca es de ¿quién? Ay. Eso significa que toda persona que anda en pecado le pertenece ¿a quién? Al diablo. Y cuando hablamos del diablo, estamos hablando de nuestro adversario, del que quiere nuestra destrucción, del que quiere maldición sobre nuestras vidas, el que quiere dividir nuestro hogar, enfermarnos, traer tumores, el que quiere dañar tu matrimonio, el que quiere dañar tus finanzas, el que quiere que termines mal y como final la muerte y la condenación. Hoy en día vivimos en medio de una naturaleza caída a causa del pecado de un hombre y una mujer que al momento de pecar le dio la autoridad al diablo para que destruyera. En ese momento en que el hombre peca, Dios se ausenta. Y la ausencia de Dios produce presencia de Satanás. Y Satanás comienza a maldecir. ¿Por qué? La diferencia entre Dios y el diablo, ¿sabe cuál es? Dios bendice, pero Satanás maldice. Porque cada uno da de lo que tiene. Satanás no tiene nada bueno, entonces no puede dar nada bueno. Satanás lo único que hace es ofrecer cosas malas, porque dentro de él hay cosas malas. Y lo que él produce es maldición. Entonces ya vino la maldición sobre el hombre, la ruina, la escasez. Y hoy en día no necesito explicarle mucho en qué condición está el mundo, porque lo vemos diariamente, cómo está la sociedad. Y no solamente la condición de pecado, sino las maldiciones generacionales que han venido de una familia a sus hijos, de sus hijos a sus nietos. Y vemos cómo las maldiciones, las enfermedades se transmiten, la herencia de pobreza, de esclavitud, aún los vicios, las ataduras, las opresiones. Y comienza a surgir una cadena de pecado generacional que maldice el árbol genealógico. Y cuando miramos hacia arriba, vemos una cantidad de pecado, de maldiciones, y ahora nosotros llegamos a Cristo, pero aún sobre nosotros ha caído todo eso, porque somos personas que nacimos de una mujer. Y ahí es donde David dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque hay pecado en el hombre. Entonces, cuando vemos nuestras vidas, vemos que nuestra vida no es buena, porque hay maldiciones, porque hay ataduras, porque hay opresiones, porque hay una cantidad de cosas, porque estamos destinados al fracaso, porque estamos destinados a la enfermedad, a la esclavitud, a una cantidad de cosas que no son de Dios, sino que han venido de Satanás. Entonces ahí es cuando aparece Cristo. Y en medio de la realidad del hombre, Él dice, yo vine a deshacer las obras del diablo. Yo vine a deshacer, yo vine a cortar, yo vine a cancelar. No hay atadura más fuerte que la sangre de Jesucristo. No hay demonio más fuerte que el poder de Jesucristo. No hay opresión más fuerte que el poder de Jesucristo. Entonces, entrar en la revelación de Cristo es entender que Cristo corta toda mi maldición. Y toda es toda. Y en la medida en que el Cristo que libera se revela a ti en toda su manera de ser, esa libertad va a venir a usted. ¿Por qué? Porque Cristo se reveló a mi vida y me hizo entender que toda la maldición es cortada en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, si yo en fe declaro y digo, yo corto toda maldición generacional, yo corto todo lo que el enemigo haya querido poner sobre mi vida, ataduras de ruina, de escasez, de pobreza, a pesar de que todos en mi familia han tenido su hogar deshecho, mi papá haya sido un adúltero, un borracho, mi tío homosexual, mi abuelo tuvo cáncer, todo eso se corta porque en Cristo soy una nueva criatura. ¡Aleluya! Ahora, si usted escucha lo que yo estoy diciendo, aplaude, dice amén, pero sale a su casa y en la tarde dice, sobre mí hay como que una maldición porque nada me sale bien, entonces el Cristo que yo le estoy predicando aún no se le ha revelado. Porque si usted entra en oración y le pide a Dios, Señor, corta, lo hace en fe, todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario viene sobre su vida y le libera. Así es que, si no están funcionando las cosas en el futuro, busque otra situación que pueda estar sucediendo, pero ya lo de la maldición fue resuelto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue suficiente pago para nuestro rescate. Eso se llama redención. Dios nos sacó del gobierno de Satanás y nos establece en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces lo primero que viene a hacer Jesucristo es a deshacer. Cuando usted vaya al médico y le pregunten, ¿alguien en su casa ha sufrido diabetes, cáncer? Usted a manera de información puede decir, quizás mi tía tuvo cáncer, pero ya eso no me afecta a mí. ¿Por qué? Porque entre mi tía y yo está la cruz de Cristo. ¿Me está entendiendo? La cruz de Cristo separó el árbol genealógico de tu familia ahora contigo. ¿Por qué? Porque por tus venas ya no corre una sangre determinada por la maldición, sino la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Lo segundo que vino a hacer Cristo fue establecer su reino. ¿Establecer su qué? Reino. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de qué? De los cielos. Muchos no entendieron qué era el reino de los cielos. Y muchos aún no lo entienden. Muchos esperaban a un líder político, a un hombre como David que llegara a un trono, que levantara un ejército. Muchos esperaban un cambio natural, a un hombre que llegara con un gran séquito de personas en un gran caballo, con armaduras, con poder, con dinero, para establecer un reino. Y por eso hubo mucha contrariedad, porque lo que Jesús ofreció no era lo que esperaban los judíos. Aún algunos dicen que la traición de Judas se debió, algunos lo dicen, a que Judas estaba esperando algo diferente de Jesús. Él venía de los celotes, era como una especie de guerrilla que se había levantado en contra de lo que se había establecido en Roma. Así es que Judas quizás esperaba algo diferente y se sintió defraudado. Y por eso terminó traicionando a Jesucristo. Pero hay que entender lo que realmente quiso traer Jesús. Jesús llegó de una manera humilde, sencilla, naciendo en un pesebre de una pareja humilde. Creció sin opulencia, escondiéndose más bien de la fama y de la gente en común. Pero vino a decir, el reino de los cielos se ha acercado.
¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? Jesús vino a decir: yo no vine a gobernar el mundo, yo vine a gobernar personas. Y quien se deje gobernar por mí va a tener el señorío mío en su corazón. No me interesa armar un séquito de militares y de gente fuerte y con espadas y con lanzas, sino que quiero ser el Señor de tu corazón. El reino de Dios no es algo físico, es algo espiritual. Hoy en día el mundo cada día está peor. Entonces mucha gente dice: bueno, si Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario, ¿por qué el mundo sigue peor? Le voy a decir por qué. Porque Jesús no vino a cambiar el mundo, Jesús vino a cambiar personas. Toda persona que se acerca a Cristo es transformada, es cambiada por Dios. Pero el mundo anda sin Dios. Un día le hacían una pregunta a un gran predicador diciéndole: pastor, ¿por qué si Cristo sana, por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay niños pobres? ¿Por qué si Dios es bueno hay tanta injusticia? Y este hombre de Dios llamado Reinhard Bonnke decía: ¿hace cuánto tiempo existe el jabón? Hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que está sucia, que no se baña, que huele mal? No por opción, sino por elección. La opción del jabón está, pero no han elegido tomarlo. Cristo está para salvar al hombre que quiera tomar esa salvación. Cuando la Biblia dice: yo vine a establecer el reino de Dios, está diciendo: yo quiero establecer mi gobierno en tu vida. Yo quiero cambiarte a ti. Yo quiero gobernar tu casa, tu familia, tu destino. Yo quiero establecer mi gobierno dentro de ti. Y la realidad es que sin importar cómo está el mundo, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, vivimos un mundo diferente. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo vivimos. ¿Por qué? Porque ya el que gobierna es Jesucristo, no es el príncipe de este mundo. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, sino en justicia, paz y gozo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no relacione el reino de los cielos con la opulencia, con lo material, con el dinero, con el poder. No, dice: es justicia, es decir, en que estés justificado con el de arriba, que tengas paz y tranquilidad de acercarte al Señor. Segundo, que tengas paz, tranquilidad en el corazón. Y tercero, que tengas gozo, que sonrías. Por eso, lo que determina la felicidad de un creyente no es lo externo, sino lo interno. No es la riqueza, sino tu paz interior. No son los títulos, sino la sonrisa genuina que salga de tu boca. Entonces Dios dice: realmente el gobierno de Dios, escuche esto, el gobierno de Dios en una persona significa, primero, relación con Dios, justicia. Ha sido justificado usted, relación con Dios. Segundo, paz, tranquilidad en tu corazón. Y tercero, sonrisa, un gozo genuino en tu vida que te hace ser feliz. Entonces Dios dice: yo he venido a traer mi gobierno a tu vida. Aún si lee usted Mateo 24, dice que una de las señales antes del fin es que esto será como en los tiempos de Noé. ¿Sabe Dios por qué trajo el diluvio en los tiempos de Noé? Porque esta tierra estaba vuelta a nada. En su peor momento de la historia, Dios dijo: voy a acabar con esto. Así es que el mundo, hermano, cada día va a ir de peor en peor, en peor, en peor, en peor. No esperemos que el mundo mejore. No. Esperemos que nuestra vida mejore, porque el gobierno está gobernado por el príncipe de las tinieblas, pero usted y yo estamos gobernados por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en nuestra vida sí habrá bendición, sí habrá protección y sí estará el favor de Dios. Tercer punto: Cristo vino a transformarnos. ¿Cristo vino a qué?
a transformarnos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice: yo soy cristiano, pero Cristo se me ha revelado como el Cristo que transforma. Y mi vida tiene que tener un objetivo claro, y es cada día parecerme más a Jesús. Y el yo vivir en ese deseo va a traer en mi vida un cambio que me transforma. Entonces, Jesucristo no solamente ha venido a cortar la maldición de tu pasado. Él no solamente ha venido a traer el reino a tu vida, sino que Él también ha venido a cambiarnos. Él ha venido a que nosotros cada día luchemos por ser como Cristo. Mirémoslo a Él. Dice la Biblia: el que dice creer en Él debe de andar como Él anduvo. Y ahí es cuando nos vamos a la palabra y entendemos que Dios desea de nosotros la santificación. Dios desea de nosotros que seamos personas que vivamos en un constante deseo de entregarnos al Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Dice la Biblia: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces Dios nos exhorta y nos dice: yo quiero de ustedes santidad, porque mi misericordia se extendió sobre ustedes para redimirlos, pero mi santidad te demanda pureza. Dios se acercó a nosotros por su misericordia, pero ahora nosotros nos acercamos a Él al vivir una vida en santidad. Entonces allí es donde la palabra dice: yo quiero transformación en tu mente, yo quiero transformación en tu vida. Porque cuando uno acepta a Cristo en el corazón, nuestro espíritu nace de nuevo. Dame un poco más de monitor, por favor. Cuando uno acepta a Cristo en el corazón, nace de nuevo. Pero en el momento en que uno comienza a seguir con Dios, se da cuenta de que hay muchas áreas en su vida que necesitan cambios. ¿Sabe por qué? Porque el alma nuestra necesita una transformación, y esa transformación viene en nuestro caminar diario con Dios. Esa transformación no sucedió en el momento en que usted aceptó a Cristo. Tampoco va a suceder toda en un encuentro o en un evento especial. No, es un día a día vivir a los pies de Cristo, dejarnos gobernar por Él y permitir de que Él abra a nuestro corazón y nos transforme. La Biblia dice: no sean niños, crezcan. No se queden como bebés, crezcan. Dice: no te quedes débil en la fe, madura en tu fe. Yo quiero que crezcas. Hay mucha gente que lleva años en la iglesia, pero anda como alguien que lo traen en silla de ruedas. Es una persona limitada, no se ha desarrollado espiritualmente. Hay bebés en la fe, gente que no ha tenido todavía la capacidad de desarrollarse porque no han crecido. Y algo que tenemos que entender es que si el Cristo transformador se revela a tu vida, produce cambios. El problema es que ese Cristo a muchos no se les ha revelado. El problema es que ese Cristo a muchos aún no se les ha mostrado. Y al no mostrarse ese Cristo a tu vida, a tu manera de ser, a tu carácter, entonces no ha habido crecimiento. Pero qué bueno que le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero transformación en mi manera de pensar. Yo quiero transformación en mi manera de ser, de actuar, de alcanzar las cosas. Quiero vivir para ti, quiero agradarte a ti. Y como Pablo decía: toda mi vida me voy a proponer algo. Cada día que pase me voy a parecer más a Jesucristo. A Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia nos demanda fruto de arrepentimiento. La religión
no demanda fruto de arrepentimiento. Cristo sí. Antes íbamos a una iglesia y salíamos a hacer lo mismo. Ahora Dios dice, tú no vas a hacer lo mismo. Cristo nos demanda fruto de arrepentimiento. Y el fruto es lo que producimos a causa del Cristo que está en nosotros. Denle un fuerte aplauso a ese Señor.